buenas tardes, bienvenidos a esto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Hoy es un día muy especial porque a pesar de no ser 9 de abril, vamos a hablar de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Es el momento de visibilizar todo este conflicto y comenzar a hacer algunas acciones para que estas personas sientan que tenemos esa solidaridad con ellas. Para eso tenemos hoy a Nora Saldarriaga, ella es directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Y también tenemos a Jaime Alberto Carrión Suárez, él es el subsecretario de Derechos Humanos. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes para ustedes y para toda la teleaudiencia. Bueno, nuestras líneas están abiertas, ya sabemos que podemos llamar en cualquier momento a preguntar por los casos, en qué momento están los casos, y aquí de manera directa, de manera inmediata se estará dando respuesta a esas necesidades de ustedes. Pero bueno, hablemos un poquito de lo que significa el 9 de abril. ¿Qué significa el 9 de abril y por qué se emplea esta fecha para hacerle conmemoración a las víctimas del conflicto armado? El 9 de abril es una fecha emblemática en la historia política colombiana porque en él se ocurre el magnicidio sobre Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948. Desde entonces muchos estudiosos han expresado que marca un giro en la historia colombiana precisamente hacia la violencia, hacia la victimización, y por esto quienes propusieron en el año 2011 la Ley 1448, que es la normativa que reglamenta toda la atención a las víctimas del conflicto armado colombiano, quisieron que esta fecha emblemática también tuviéramos un ejercicio de memoria de lo que ha acontecido en el conflicto armado colombiano y de solidaridad con las víctimas, de reconocer que ellas han sufrido un daño en la sociedad y que es necesario que como sociedad y como Estado respondamos para reparar de mejor manera ese daño. Muy bien. Nora, ¿qué significa, o sea, cómo ha sido tomada esta fecha desde el 2011 que se creó la ley hasta ahora? ¿Cuál ha sido, digamos, esa respuesta de la gente, de los medios de comunicación? Bueno, para las víctimas es un reconocimiento a ellas como seres humanos, como ciudadanos, ¿cierto? Como sujetos sociales y políticos, porque recordemos que antes de la ley 1448 pues no había una ley específica ni una actividad, una conmemoración especial frente a las víctimas, y pues lo que trae de novedoso la ley o de especial la ley es que se haga un reconocimiento a ellas. La ley en sí en todo su compendio es un reconocimiento a estas personas que sufrieron hechos de violencia en el país, y pues los medios de comunicación, la empresa privada, también el Estado colombiano pues ha tenido un buen espacio para que se haga este reconocimiento, y de hecho pues se hacen una cantidad de actividades que son específicas el día 9 para las víctimas. Algunas de ellas son marchas, algunas son eventos artísticos, y pues este año se está invitando a un evento muy especial, y es que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país encendamos a las 6 de la tarde una vela. Esa vela significa pues también la paz, la reconciliación, pero la esperanza que las víctimas tienen en que este país y todo este proceso que vamos y que estamos trajinando aquí desde hace varios años frente a la paz, pues sea un hecho y claro, sea es un acto simbólico de uno en su casa, en la intimidad, con sus hijos, no pasar por alto una tragedia como la que hemos vivido durante tantos años con la guerra en Colombia. Bueno, saludamos a Carlos, él nos llama de Bello. Muy buenas tardes y bienvenido, Carlos. Sí, muy buenas tardes. A ver si ustedes son tan amables de colaborarme por ahí dándome una información de un recurso de reposición que puse yo el 16 de febrero del 2015. Me dijeron que más o menos para los 20 días pues me daba la información de ese recurso de reposición que yo ya había puesto, pues anteriormente lo había puesto, pero entonces volví otra vez para que me dieran contesta sobre ese recurso de reposición, y hasta el momento pues no me han dado como ninguna clase como de información. A ver si ustedes son tan amables de darme esa información del recurso. Muy bien, Carlos. De reposición. Muchas gracias. Nora, ¿le tenemos respuesta a Carlos? Sí, don Carlos efectivamente tenía un caso, ese caso no fue incluido, él hizo un recurso de reposición.
aún no ha recibido la respuesta. Decirle a don Carlos que está demorado este tipo de procedimientos, más o menos entre 5 y 6 meses. Está muy reciente el recurso de reposición, o sea que le toca esperar un poco más. Y pues para mayor información puede acercarse a uno de los centros de atención, el centro de atención que le quede más cercano a don Carlos para que le den la información. Ya hoy la unidad de las víctimas tiene también centro de atención en Bello, entonces en Bello puede hacer este procedimiento. Bueno, muy bien. Subsecretario, usted ahorita me hablaba de que habían diferentes eventos que se realizarían el miércoles. La fecha es el jueves, pero se van a realizar el miércoles. ¿Cuáles son esos eventos que se van a realizar? Sí, nosotros como Alcaldía de Medellín hemos decidido acompañar a la Mesa Municipal de Participación de Víctimas en distintos eventos que la misma mesa nos presentó, nos propuso y que ella misma valoró, que consideran que pueden servir para redignificar a las víctimas en este día tan importante. No se van a realizar el 9 de abril porque el 9 de abril en la ciudad tendremos una movilización muy grande de distintos sectores sociales que deciden pronunciarse por la paz, pero la vamos a realizar el día miércoles 8 de abril. Tenemos eventos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. A las 6 de la mañana, entre 6 y 9 de la mañana, tendremos en el Parque de los Deseos un ejercicio de toma artística y cultural de este sitio, por supuesto siempre reivindicando los derechos que tienen las víctimas, el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación. Sí. Hacia las 2 de la tarde tendremos una movilización, una marcha, en el que las organizaciones sociales de víctimas y las organizaciones que trabajan con víctimas se pronunciarán. Marcharemos desde el parque desde el Museo Casa de la Memoria hasta el Parque de los Deseos. Sí. Allí habrá una concentración y habrán unos actos culturales y simbólicos en el resto de la jornada. Bueno, muy bien. Recibamos la llamada de Dubán y si quiere ahorita ahondamos un poquito más en el tema. Dubán, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dubán, bienvenido. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿de dónde nos llama? Lo llamo de aquí de Medellín, señorita. Muy bien, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Señorita, es tan amable para ver si de pronto me dan información para ver cómo se encuentra el estado de la indemnización mía por desplazamiento forzado. Yo ya llevo más de 11 años y no me han dicho nada. Muy bien, Dubán, muchas gracias. ¿Qué le podemos decir? Bueno, don Dubán efectivamente tiene un caso de desplazamiento, ley 387, ya está incluido, es decir, que muy pronto va a recibir el pago y pues por ayuda humanitaria debe esperar a que en las próximas semanas lo van a llamar para indicarle cómo se va a hacer ese pago. Bueno, muy bien, ha ido como avanzando el asunto entonces. Bueno, entonces hablemos un poquito más de esta ceremonia. Hablábamos de que a las 2 de la tarde, ¿y qué otro tipo de eventos hay para que la gente se convoque y cómo puede llegar allá? ¿O cómo va a ser esa movilización de las personas? Desde el día viernes nosotros tenemos eventos en distintos lugares que son emblemáticos para las víctimas en la ciudad de Medellín y principalmente en los centros de atención a víctimas. Hay ejercicios de animación sociocultural y hay también, por supuesto, animaciones con chirimías, buscando con talleres artísticos que las víctimas realicen sus piezas publicitarias, que son las que ellas mismas van a exhibir el día 8 de abril en la movilización. La marcha, como les decía, esperamos nosotros como administración municipal marchar al lado de las víctimas. Sale del Museo Casa de la Memoria, que es un dispositivo que tiene la ciudad de Medellín precisamente para recuperar eso que aconteció y que es muy importante que las nuevas generaciones lo conozcan para que precisamente no se repitan esos daños sobre ninguna persona ni sobre ningún colectivo en Colombia. A las 4 de la tarde en el Parque de los Deseos tendremos un acto protocolario que contará con la participación de la administración municipal, departamental y nacional y por supuesto de la Mesa de Participación de Víctimas, que es, digamos así, el actor principal y protagónico de la jornada del 8 de abril.
Bueno, Medellín ha sido, digamos, una de las ciudades que en el mundo más ha sido golpeada por la violencia y por esa capacidad de resiliencia, de volver nuevamente a renacer de las cenizas cada vez que ocurrían hechos violentos, no solo en Medellín, sino en Antioquia en general. ¿Cómo hemos ido avanzando? ¿Cuáles son esas cifras que podemos decir se han venido restaurando? ¿Cómo la gente ha venido nuevamente a su tierra? ¿Cómo se les ha reparado de alguna manera? ¿Cuáles son esas estadísticas que tenemos? Bueno, la ciudad de Medellín tiene un volumen de víctimas bastante alto. Después de Bogotá somos el segundo territorio en el país con mayor número de víctimas. Actualmente el gobierno nacional ha reconocido el estatus de víctimas a 562.000 personas que residen en Medellín. Por supuesto, no todas ellas son de la ciudad, sino son personas que se han tenido que desplazar de otros lugares y vienen a la ciudad de Medellín buscando que la oferta institucional los ayude a recuperar su proyecto de vida. En Medellín hay una acción, digamos, integral de parte de la administración municipal, muy articulada con el gobierno nacional para atender estas 562.000 víctimas. Quizás lo más emblemático que ha pasado en los últimos años con las víctimas, especialmente de desplazamiento, es que hemos conseguido que muchos hogares retornen a los lugares donde fueron algún día retirados por la fuerza por actores armados ilegales. Sí. En total 1.467 hogares han tenido la posibilidad de retornar en los últimos años. Las últimas administraciones de la ciudad han tenido un compromiso muy fuerte con esto y para nosotros es muy valioso que se presente el retorno. Es importante mencionar que para que se presente un retorno tienen que crearse tres condiciones. Tiene que existir voluntariedad de las víctimas, es decir, la decisión de ellas autónoma de que quieren regresar a sus lugares. Tienen que existir condiciones de seguridad, que en Colombia aún es complicado porque tenemos un conflicto armado que todavía se está experimentando en muchos territorios y tenemos como Estado que garantizar que hayan condiciones mínimas de dignidad para que las víctimas puedan recuperar allí sus proyectos de vida. Muy bien. Eso quiere decir que estas 1.467 personas tienen un significado muy valioso como resultado de la sociedad y principalmente del Estado en lo que es la reparación de los daños a las víctimas del conflicto armado. Bueno, vamos a saludar ahora a María, ella nos está llamando desde acá, desde Medellín. María, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su caso? Lo que pasa es que yo quiero averiguar de una carta que yo mandé a pedir referente al caso del hijo mío. Muy bien. Y pues hasta este momento no ha llegado. Necesitamos que María nos cuente un poquito de qué fue lo que le sucedió. Lo que pasa es que el hijo mío me lo mataron va a ser 10 años. Muy bien. Bueno, María, muchas gracias por llamarnos. ¿Qué le podemos decir a María? Sí, doña María efectivamente tenía un caso por el decreto 1290, que era pues antes de la ley 1448, y ella no fue incluida. Doña María, entonces en este momento le aconsejamos que se acerque a un centro de atención. Allí va a solicitar que le actualicen sus datos, pero también que le notifiquen esa no inclusión, porque doña María tiene un tiempo para presentar recurso de apelación en subsidio un recurso de reposición en subsidio de apelación, ¿cierto? Entonces yo le solicito a ella que se acerque a uno de los centros para que por favor le hagan todas las indicaciones del caso y pues de una vez los abogados le den la orientación que necesita para ella poder hacer ese recurso. Bueno, muy bien para doña María. ¿Tenemos otra llamada? En este momento tenemos a Rosalba, ella nos llama de Barranca. Rosalba, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, era para ver si me daban información de mi caso. Yo mandé la papelería en el 2013 y hasta el momento no me han dicho si me falta papelería, necesito saber el estado en que está mi caso, por favor. Muy bien, Rosalba, gracias por llamarnos. Doña Rosalba, le informamos que ha sido incluida, ya está para cuadro de pago. Lo importante es que en este momento se acerque a uno de los centros de atención. Allí le van a hacer una actualización de datos porque hay unos datos que falta por actualizar, entonces le aconsejamos que se acerque a cualquiera de los centros de atención que queden cerca a su casa para hacer esa actualización y allí le darán todas las otras indicaciones del caso. Muy bien. Bueno, entonces ahorita estábamos hablando de 3 condiciones para que la gente retorne: voluntad, que ellos quieran, seguridad y condiciones dignas, ¿cierto?
Adicional a eso, ¿hay algún acompañamiento psicológico a estas víctimas? ¿Hay alguna manera como de resocializarlas? Porque, digamos, llegan en un estado de mucha vulnerabilidad. Sí, la ley misma trae que a todas las víctimas se les dé la atención psicológica o se les brinde atención psicológica, porque obviamente cualquier persona que haya recibido o que haya tenido algún daño, pues va a tener secuelas, ¿cierto? Mentales, físicas, psicológicas, que necesariamente tienen que ser tratadas. La unidad de atención para las víctimas tiene un programa especial, pero también la Alcaldía de Medellín, a través del programa de atención para las víctimas, tiene esta atención, y pues a nivel nacional cualquier víctima puede llamar a las líneas que hemos dado siempre acá en el programa, y allí solicitar la atención y solicitar la cita para que pueda ser atendida en esta parte. Pues son las mismas líneas telefónicas que tenemos aquí, 441-2100 y 018000-4140-99. Las personas que sientan que pueden tener ese acompañamiento. Bueno, hablemos de otras cifras. Aquí teníamos algunas cifras que eran importantes, estas de las 1.467 personas, familias que recientemente declaran su estado de victimización. Digamos que el miedo, una de las facultades que tiene es hacer callar a la gente y sufrir todo tipo de daño en silencio, porque le da miedo obviamente perder su vida y perder la vida de sus familiares. ¿Hemos avanzado en eso también? Sí, específicamente nosotros hemos recibido como Estado desde el año 2012 hacia acá 14.972 nuevas declaraciones en Medellín de hechos victimizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en la ciudad un número de personas ha decidido optar por recibir de parte de la institución, de parte del Estado, la atención integral que merecen por su condición de víctimas. Eso demuestra también que en la ciudad se ha perdido el miedo, que ha aumentado la confianza en el Estado y que un mayor número de víctimas siente que es necesario reivindicar sus derechos, siente que es necesario que se le repare, siente que es necesario que se diga la verdad sobre lo que ocurrió, que es necesario que tenga justicia por parte de quien en el Estado le corresponde brindarla. Es una cifra alentadora, aunque por supuesto es una cifra dramática, ¿cierto? Que nosotros digamos que en una ciudad como Medellín, 562.000 personas están en condición de víctimas. Más de medio millón de personas. Que cerca del 20% de nuestra población haya sufrido directamente un impacto del conflicto armado colombiano es muy bárbaro, aterrador. Pero también significa que precisamente por eso el 8 de abril, el 9 de abril, en la ciudad de Medellín y en el resto del país, la sociedad tiene que solidarizarse. Nosotros estamos precisamente en un Estado social y democrático de derecho, donde uno de sus pilares fundamentales es la solidaridad. Y las víctimas, para recuperar su proyecto de vida, requieren de esa solidaridad del Estado y de la sociedad en general. Bueno, muy bien. Ahora recibimos a Beatriz. Ella nos llama de acá de Medellín. Beatriz, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, doctora. Beatriz, cuéntenos, ¿cuál es su caso? Bien, gracias. Sería tan amable. Lo que pasa es que necesito saber, porque yo declaré el hecho victimizante de mi esposo, que ocurrió en el 92, y a mitad del año pasado a mí me llegó una resolución y quedaron de avisarme a final de año o a principio de esta la hora que yo no he recibido ninguna respuesta, para ver si me pueden informar a ver qué pasó con mi caso. Y muchas gracias. Gracias, Beatriz, usted por llamarnos. Ahora, ¿qué le podemos decir a Beatriz? Doña Beatriz en el sistema figura con dos casos, una por 1290 que ya fue entregada completamente su reparación, y otro caso por la ley 1448 que está incluido, pero estos casos de la ley 1448, aunque estén incluidos, se demoran un poquito más para el cuadro de pago, porque lo que está tratando la unidad de atención para las víctimas es reparar a todas las víctimas que declararon bajo el decreto 1290, porque hay muchas víctimas que llevan 6 años, 7 años, 8 años sin recibir, ¿cierto?, su indemnización económica, y lo que se está tratando en este momento es de desatrasar todas esas personas que venían antes. Pues decirle a doña Beatriz que ya tiene la inclusión, que es muy importante, que próximamente la llamarán y le darán las indicaciones, pero que si ya quiere también, como hemos venido diciendo a lo largo del programa, acercarse a alguno de los centros de atención, pues lo puede hacer.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces estamos hablando de las familias que declaran la victimización y que eran 14.972. ¿Cuáles son esa ayuda humanitaria? ¿En qué consiste esa ayuda humanitaria? ¿Cómo se les ha ayudado a esas personas? Bueno, en principio el Estado, a través de la entidad territorial, en este caso de la Alcaldía de Medellín, está obligado a brindar una ayuda de emergencia a quienes son víctimas, especialmente quienes son víctimas de desplazamiento forzado y que necesitan rápidamente recuperar una estabilidad, recuperar acceso a distintos derechos como la salud, la educación, muchas veces acceso a algún programa productivo donde puedan recuperar sus ingresos, ¿cierto? Esa ayuda es una ayuda económica que se brinda a cada uno de los hogares que declaran su victimización, sin importar si son reconocidos o no por parte del Estado. Es una ayuda que durante los primeros 3 meses le corresponde brindarla a la entidad territorial. Por supuesto, podemos activar también otro tipo de acompañamientos, como el acompañamiento psicosocial, que la doctora Nora mencionaba hace un momento, el acompañamiento jurídico, el acompañamiento social para que esas víctimas se empoderen, porque lo que ha querido también la Ley 1448 es que las víctimas comiencen a decidir sobre su futuro, tengan incidencia en la política pública de atención que existe en el país. Hay otros niveles de ayuda y acompañamiento, ya pues con mayor responsabilidad del Gobierno Nacional, de la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas del nivel nacional, que tienen que ver con la entrega de una ayuda humanitaria, que se da periódicamente para que las víctimas puedan subsistir, y finalmente con la entrega de una reparación, que también es un recurso valioso, importante, y que pues en la medida de lo posible busca es precisamente que las víctimas recuperen su proyecto de vida. Sí, tenemos una llamadita, está llamándonos Rubiela de Bello y ahorita seguimos hablando de este tema. Rubiela, buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Sí, Rubiela, cuéntenos cuál es su caso. Pues nosotros somos víctimas de la violencia. A mí ya me pagaron, pero a mis hijos no les han pagado. Ellos hace 2 años fueron reconocidos. Aquí me mandaron la carta que los habían reconocido. El problema fue que les mandaron el cheque, pero nunca llegó la carta ni nunca los llamaron. La plata la devolvieron. Entonces esta es la hora de que no sabemos nada, si a ver para cuándo están programados o qué va a pasar con eso. Muy bien, doña Rubiela, muchas gracias. Contémosle a doña Rubiela que... Bueno, doña Rubiela efectivamente, ella fue incluida, se hizo cuadro de pago, no le llegó, como dice doña Rubiela, la carta para hacer el pago de sus hijos, entonces ella tendría que acercarse en este momento a un centro de atención, porque cuando los recursos se devuelven, no se devuelven a la unidad para las víctimas, sino que se devuelven a un fondo, y de ese fondo se tiene que hacer la solicitud para que se pueda hacer el pago. Entonces lo importante es que ya en este momento se acerque a un punto de atención, allí van a hacer una reclasificación o una reprogramación, de modo que se le pueda hacer el pago de manera más rápida. Y pues obviamente lo que requerimos es que ella se presente con los documentos para poder hacer ese trámite en cualquiera de los centros de atención de la ciudad de Medellín. Perfecto. Bueno, entonces ahorita hablábamos, usted dijo de empoderarlos y también habló de las ayudas productivas, ¿cierto? De estas posibilidades de que sean productivos ellos mismos más allá del subsidio. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí, parte de la atención integral a las víctimas tiene que ver con que ellas recuperen su autonomía económica. La administración municipal, en el caso de la ciudad de Medellín, ha dispuesto desde distintas secretarías que las víctimas puedan generar ingresos. Sí. Hay estrategias como las huertas caseras, que permiten que en muchos lugares, normalmente semirurales, de Medellín, como el corregimiento de San Cristóbal, por ejemplo, existan este tipo de huertas, y que de esa manera las víctimas alivien parte de ese daño económico que ha reposado sobre ellas. Pero también hay otro tipo de proyectos productivos. Nosotros hoy tenemos en la administración cerca de 2.000 unidades productivas que vienen funcionando, y en donde las víctimas, a través de diferentes estrategias de negocio, de diferentes unidades de negocio,
vienen buscando abrirse paso y conseguir su autonomía económica. Quizás es uno de los elementos que principalmente le va a ayudar a una víctima o a una familia víctima a recuperar su proyecto de vida, ¿cierto? La posibilidad que tenga de generar sus propios ingresos y por supuesto de sostenerse, ¿cierto? De encontrar sostenibilidad. Sí, digamos, ¿dónde listo? Cultivan en su tierra, ellos tienen que hacer el proceso de ir a buscar los clientes para venderlos. ¿Exactamente en qué consiste la ayuda? ¿Les dan el capital para la semilla? ¿Cómo funciona? Hay un ejercicio de acompañamiento integral, desde brindar el capital semilla que mencionas hasta ayudar en la comercialización y en la venta de esos productos. Casi tal vez cada mes en la plazoleta de la Alpujarra se da la feria Emprendiendo Sueños. Sí. Es una feria que se hace aprovechando que existe un mercado, si se quiere, concentrado de la administración municipal, de los edificios de gobierno, de justicia que están en el complejo del centro administrativo, y allí se venden muchos de los productos que las familias víctimas elaboran con el ánimo de conseguir recursos, desde productos alimenticios, hay productos también por supuesto vinculados con el campo, con el mundo rural, porque ellos tienen también, muchos de ellos, especialmente quienes son víctimas por desplazamiento forzado, provienen del campo y tienen grandes talentos en lo que tiene que ver con la siembra y con el desarrollo de productos agrícolas. Bueno, muy bien, nos está llamando María, ella también nos llama desde acá, desde Medellín. María, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, señorita, dígame. Dígame usted, cuénteme cuál es su caso. ¿Cuál es su caso, María? Este caso mío es de que hace 5 años estoy reclamando sobre la muerte de que me mataron de una hija y que ya voy y que ya viene. Tengo 91 años y ya me siento cansada de estar bregando que aquí, que allá, que en todas partes. Que me aconsejen a ver a dónde voy. Muy bien, María, muchas gracias por llamarnos. Bueno, efectivamente doña María tiene un caso por la ley 1448. Ella en este momento está incluida, tiene cuadro de pago. Como doña María está diciendo que tiene un caso especial y es que ella tiene 91 años, debe acercarse a un centro de atención para decir que la prioricen. ¿Por qué? Porque todas las personas adultas mayores tienen prioridad dentro de la ley de víctimas y lo que ella tiene que hacer es ir al centro de atención, llevar su documento de identidad, su cédula y allí pues van a hacer una notificación a través del sistema para que el pago se haga de manera más rápida. Bueno, muy bien, hemos llegado al final del programa. Queremos hacer nuevamente como la invitación a las personas a que se vinculen a este día prendiendo una velita en honor a esas personas, a esas víctimas que cayeron en la guerra, a aquellas que siguen luchando por recobrar la libertad de todas las maneras. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esperamos pues volvernos a seguir viendo acá y a ustedes los esperamos dentro de 8 días a las 2 de la tarde.